Tal como les va, es un gusto nuevamente encontrarnos con ustedes. Quien les habla la licenciada Mariel Corta, junto con la licenciada Marina Varela, les hemos preparado esta clase, una clase en la cual atraviesa una temática que es la violencia familiar. Nosotros estuvimos ya en el inicio de la unidad hablando de lo que es familia, de los conceptos de familia, hablamos de la estructura, del familiograma, de estas crisis que surgen en la familia, ¿verdad? En este ciclo que en la cual muchas veces se encuentra particularmente cada una de las familias. La violencia familiar, cuando nosotros hacemos referencia, tenemos que saber que a lo largo de toda la historia siempre existió lo que hoy en sí llamamos esta violencia familiar o esta violencia intrafamiliar, ¿verdad? Pero que muchas veces no se percibía como tal. Tenemos que reconocer que estaba siempre como naturalizada, como invisibilizada. Es decir, que se creía que la vida era así, ¿no es cierto? Que no había por qué modificar dichos patrones de conducta. Y sin embargo, hoy podemos decir que esta violencia familiar que existe en muchísimas familias de todo el mundo, en la sociedad, sin importar el nivel socioeconómico, generalmente al que pertenezcan, ¿verdad? Que algunos ocultan el tema, otros lo dicen, pero que generalmente todos sufren esta misma angustia, ¿no? Estos mismos miedos, esta misma impotencia. Entonces, como debemos entender que es un asunto complicado y que tanto más cuando el velo de la privacidad, como es en una familia, se lo cubre, suele dificultar su reconocimiento, ¿verdad? Es más difícil el poder reconocer esto y las acciones que se pueden llevar a cabo para revertir esta situación. Entonces nosotras queremos darles estas herramientas a través del conocimiento de la ley, qué es lo que implica esta ley familiar en la cual contamos en la provincia de Córdoba y que es tan necesaria que todos los profesionales de salud tengamos conocimiento de la misma. Entonces, vamos a iniciar diciendo qué es la violencia familiar. Entonces tenemos que decir que en esta ley reconoce que es toda acción, omisión o abuso que está dirigido generalmente a dominar a la otra persona, ¿verdad? A someterla, controlarla o agredirla en la integridad física, psíquica o moral. Fíjense ustedes que puede ser también psicoemocional o sexual y que generalmente, o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque esa actitud no configure delito, ¿sí? Entonces, nosotros nos pensamos y nos repensamos muchas veces cuáles son estas situaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son estas manifestaciones que se consideran como violencia en la ley? Y habla específicamente de una violencia física, que esta persona, cualquier integrante de este grupo familiar, puede recibir algún tipo de esta violencia física, que generalmente es una agresión que se puede recibir en cualquier parte del cuerpo y que puede ser por un objeto, un arma, una sustancia, tanto como un elemento para sujetar a la misma persona, ¿verdad? O inmovilizarla, ¿sí? A veces podemos encontrar una violencia que sea directa, que puede ser general, visible ese maltrato, o puede ser indirecta, que puede ser generalmente al usar armas blancas, armas de fuego, ¿verdad? Otra de las manifestaciones que nosotros podemos encontrar es la violencia psicológica o emocional. Este generalmente está ocasionado por un patrón de conducta, ¿verdad? En la cual es de carácter repetitivo, ¿sí? Que consiente
generalmente consiste en prohibiciones, en coerciones, en condicionamientos, en intimidaciones. Generalmente son amenazas, repetitivas, son actitudes devaluatorias hacia la persona o de abandono que son capaces de provocar en estas personas en las que residen alguna de todas de estas conductas que nosotros hemos mencionado, deterioro, disminución de la autoestima y todo lo que conlleva a esta baja autoestima en una persona, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que habla de que puede llegar a ser una afectación en su estructura de la personalidad. Y nosotros lo podemos ver a través de varios ejemplos: desaprobación de iniciativas, cuando alguien viene con una iniciativa nueva, novedosa, como que no se puede, no se puede realizar, cuando va quedando excluida, ¿no? Que esa persona va quedando cada vez más excluida de todas las actividades familiares, eh, cuando hay aislamientos específicamente de los menores, cuando hay impedimento, perdón, de lo normal, de la integración del niño, esto de prohibir, de elegir, esta prohibición: yo te prohíbo de que amigos, te prohíbo la manera de vestirte, ¿verdad? Entonces fíjense ustedes cómo van este patrón de conducta que hace a que la persona realmente termine sufriendo una estructura en su personalidad. Habla también de la violencia sexual. Esta violencia sexual, ustedes tienen que fijarse que habla que puede ser que inflijan una burla, una humillación de la sexualidad de la persona. Hay una inducción a la realización de prácticas sexuales no deseadas, en las cuales, ¿qué pasa? Se ejerce que como en las anteriores violencias, se somete ejerce un control esta persona, manipula, ¿verdad? Domina a la otra persona. Directamente son delitos contra la libertad y contra un normal desarrollo psicosexual, ¿verdad? Entonces, es específico que nosotros tengamos en cuenta también a este tipo de violencia, que también eh, se sufre mucho dentro de la familia, esta violencia intrafamiliar. También la tenemos que tener en cuenta. Generalmente no son solo estos golpes o estos maltratos visibles de la violencia física, sino que también existen esta violencia sexual, esta violencia emocional. Generalmente comienza con un tipo de violencia, pero que luego es como que se van agregando y sumando, en fin, todas las violencias, ¿verdad?, que sufre la persona en este ámbito familiar. La violencia económica es otro de las grandes violencias que sufre esta persona. Se dice que existe esta violencia cuando uno de los miembros de la familia usa el poder, en este caso el poder económico, para provocarle daño a otro, ¿sí? Son las personas víctimas que son privadas, que no pueden manejar el dinero o que se les deja el dinero en contado, y que muchas veces se cuestiona en qué gastó ese dinero, o en la administración de los bienes, de los bienes propios o de los bienes gananciales, ¿no es cierto? Es como que hay un pedido de su derecho de propiedad sobre los mismos. Em, Generalmente nosotros vamos a encontrar en la bibliografía este modelo de intervención de programa de violencia familiar, en la cual hace hincapié a este algoritmo de los pasos a seguir tanto en la parte interinstitucional como en la parte interdisciplinaria, ¿sí? Que son estos distintos pasos en los cuales nosotros podemos tener en cuenta para
poder atender o tener una herramienta más a la hora de poder afrontar a una persona que llega con un tipo de violencia. Generalmente la ley de la violencia familiar 9283, que es la ley de la provincia de Córdoba, con la declaración de reglamentarios de la número 308/07, acuerdos reglamentarios, la número 803 y 815, en la cual habla, ¿no es cierto?, de qué intenta la ley, para qué está la ley, para qué es lo que qué es lo que viene a intentar realizar esta ley, ¿no es cierto? Bien, intenta la prevención, ¿no es cierto? Esto de prevenir, de poder detectar tempranamente estos hechos de violencia, esta atención, esta derivación eficaz. Por eso nosotros debemos de conocer a la ley, debemos de conocer estos organismos a los cuales nosotros podemos hacer referencia para poder erradicar esta violencia familiar o intrafamiliar, y se define en tres grandes niveles en el marco preventivo de protección como de los procedimientos judiciales, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta para qué se ha realmente realizado esta ley, ¿no es cierto? En este marco normativo en lo cual tenemos y debemos, como ya les dije anteriormente, conocer. Nosotros hablamos de tres niveles, que esta ley ha establecido tres niveles de prevención. Una prevención primaria, donde se implementan prácticas integrales, ¿verdad? Donde existe una escala de valores donde se tiene una prioridad de solidaridad, de igualdad, de equidad, ¿verdad? En distintos tipos de niveles institucionales, organizacionales o comunitarios, ¿verdad? Donde hay una prevención secundaria que se realiza a través de la adecuada instrumentación, ¿sí? Generalmente ustedes tienen que tener en referencia que esta prevención secundaria habla de la atención que se le brinda a las familias o las personas que están involucradas en este círculo de violencia, ¿sí? Y cómo se va a trabajar con estas familias o con estas personas afectadas, las relaciones, ¿verdad? Eh, Porque se van a generar estas tensiones, estos conflictos. Entonces, bueno, ¿de qué manera nosotros cómo realmente, qué instrumentación va a ser la que realmente se va a poder ofrecer o presentar a estas familias ante estos desencadenantes de hechos de la violencia intrafamiliar y familiar que están sucediendo? Y la prevención terciaria, que generalmente se realiza a través de la adecuada instrumentación de la asistencia, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos una adecuada instrumentación de atención que le brinda a las familias y ahora a las personas que se encuentran ya inmersos en estos actos directamente, estos hechos de violencia, pero que realmente nosotros observamos que están con posibles factores de riesgo que realmente puede ser que ocasionen o que tratemos de prevenir, ¿no es cierto?, estos factores de riesgo a la vida específicamente de las personas, ¿sí? Cuando hablamos de quiénes son las autoridades de aplicación de la ley de la violencia familiar, es el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección de Violencia Familiar y mediante la implementación de un programa de erradicación de violencia familiar de la ley número 9283. Y ¿a quiénes se intenta proteger? Generalmente comienzan, cuando hablamos de la temática, con muchos interrogantes. Cuando hablamos de la ley, cuando hablamos de lo que significa, ¿no? Y cuando comenzamos a conocerla. Entonces, intenta proteger a todas las personas que sufren lesiones o malos tratos físicos o psíquicos de parte de algunos de los integrantes de la familia, ¿verdad? Del grupo familiar. Tan conocido la violencia entre esposos, la violencia entre personas que conforman uniones de hecho, violencias de relaciones efectivas. Otro de los grandes interrogantes muchas veces, ¿quiénes deben denunciar? Fíjense ustedes que cuando las víctimas son menores de edad,
que son incapaces, ¿no es verdad? Que tienen esta imposibilidad de accionar sobre ellos mismos, están obligados los representantes legales, ¿no es cierto? Y también todas las personas que se desempeñen en organismos asistenciales, educativos, de salud. Nosotros estamos dentro de los que podemos denunciar, ¿verdad? De la justicia en general, quienes desde el ámbito público-privado tomen conocimiento de una situación de violencia familiar o que a veces tengan esas sospechas serias, ¿verdad? Que puede llegar a existir. Entonces, la denuncia se debe realizar en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir de la fecha en la que se tomó conocimiento de la situación de violencia, y si hubiese duda, se contará a partir de la fecha de la primera intervención. Y fíjense aquí que lo importante es el registrar, ¿verdad? El registrar estos hechos, porque desde allí se pueden también comenzar a contabilizar estas horas de la historia clínica, de los registros, ¿verdad? Entonces, los delitos de instancias privadas y de acción privada se informará a las víctimas o a sus representantes legales de la posibilidad de efectuar una denuncia penal, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que otra pregunta es dónde puede realizarse la denuncia. Entonces, que sepan que tenemos varios organismos, tanto en capital como en la provincia, en el interior de la provincia, donde pueden llegar a realizarse estas denuncias. En casos de maltrato infantil, esto es un tema muy importante en el cual tenemos que prestar especial atención a la situación de vulnerabilidad que está sucediendo, le está sucediendo a este niño o niña, ¿no? Que no puede defenderse, no puede percibir ni el peligro en el cual está inserto, ¿verdad? Entonces, generalmente en este caso es muy importante escuchar sin torcer el discurso del niño o la niña, en el que puede incluso intentar proteger con él mismo a su agresor. Es la idea que en el abuso o el maltrato a que es sometido es un trato correcto o una manifestación de afecto del adulto que lo tiene a su cargo. Fíjense ustedes lo que está, ¿no es cierto?, haciendo referencia, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante el escuchar, eh, escuchar sin torcer, sin el discurso del niño o niña que tengamos nosotros la oportunidad, ¿verdad?, de asistir o de colaborar en esta acción, en esta ayuda, ¿verdad? La primera pregunta a responder los fines de adoptar las medidas urgentes y adecuadas en la ley es quién protegerá al niño, porque generalmente a veces si son ambos progenitores los maltratadores o si es uno solo de ellos. Generalmente, la mayoría de los casos, los padres maltratadores son muy hábiles para distorsionar el relato. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que contamos con estudios objetivos como la radiografía, los informes odontológicos, los informes de los profesionales, los informes que nosotros podemos realizar cuando vienen los niños a los controles de niño sano, ¿verdad? O escolares alternativos. También tenemos como varios objetivos que pueden hacer a que colaboren específicamente en esta parte, ¿no es cierto? Se puede difundir el contenido de la denuncia y el nombre del denunciante, tanto, fíjense ustedes, la identidad del denunciante como las actuaciones generadas y el registro habilitado tienen un carácter de reservado. No se puede difundir, ¿sí? Eso les tiene que quedar en claro. Generalmente, como debe actuar la fiscalía o instrucción o la unidad judicial, es como para que ustedes tengan en cuenta de qué manera actúa, ¿no es cierto? Ahí está en el artículo, está previsto en el artículo 72, que se le deberá explicar, digamos, al ciudadano
que luego de concretada la denuncia penal, esta no puede ser retirada o retractada, ¿verdad? Que también de las consecuencias que puede acarrear al denunciado, las distintas medidas procesales de coerción personal, como la prisión preventiva, de los inconvenientes que puede generar la puesta en marcha de un proceso penal en orden a la relación laboral actual o futura del denunciado, la denuncia penal como antecedente disvalioso para conseguir en el futuro un puesto de trabajo. O sea, se le debe de decir al denunciante cuáles serán, digamos, las consecuencias que puede acarrear el denunciado, ¿verdad? O sea, la persona que va a denunciar se le debe de dar a conocer las consecuencias que puede traer para aquella persona que va a denunciar. Generalmente, ¿qué debe hacerse si se opta por una denuncia penal? Consignar la conformidad, las exigencias previstas en el artículo 316 ¿qué debe hacerse si se opta por la denuncia de violencia familiar en los términos de la ley 9.283? Y bueno, generalmente lo primero se documenta utilizando un formulario especialmente habilitado. Luego se recepta la denuncia de violencia familiar, se remite al juzgado de familia o al juzgado de menores y el juzgado de primera instancia con competencia múltiple que corresponda. Si se le entrega una constancia al denunciante, si se le entrega una copia de la denuncia que realizó, ¿verdad? Aquí específicamente, ahora les dejamos la ley de violencia familiar para que sepan que fue sancionada el 1 de marzo de 2006, que está publicada en el boletín oficial en ese momento del 13 de marzo de 2006, en la cual consta con capítulo 1 del objeto, con artículo 1, 2, 3 y 4, en la cual hace referencia a las disposiciones que están contenidas en la misma, que los bienes jurídicos tutelados por esta ley son la vida, la integridad física, psicológica, económica y sexual, así como el desarrollo psicoemocional de los integrantes del grupo familiar, ¿no? Habla también de lo que se entiende por violencia familiar, que es lo que estuvimos hablando anteriormente, y quienes quedan comprendidas, ¿verdad? Todas aquellas personas que sufriesen lesiones o malos tratos, como bien dijimos anteriormente, por alguno de los integrantes del grupo familiar. Luego continúa con el artículo 5, entonces habla de los tipos de violencia que nosotros también ya hicimos referencia. Habla en el capítulo 2 de la jurisdicción y de las competencias, ¿verdad? Cuáles son las autoridades de aplicación de la presente ley, los juzgados, como hablamos tanto en capital y en el interior, como quién recepta y cómo se debe de realizar las denuncias, ¿verdad? De la denuncia específicamente, quiénes pueden denunciar, cómo pueden denunciar, qué pasa con las personas cuando las víctimas fueron menores de edad, es lo que estuvimos comentando anteriormente, hace un ratito. Generalmente el procedimiento judicial, cómo se continúa, cómo se comienza. Fíjense ustedes que dice que en el artículo 19 el procedimiento será gratuito, conforme con la ley 7.982 y sus modificatorias, actuando y aplicando las normas de proceso, abreviado en todo lo que se oponga a la presente ley, ¿verdad? Entonces, bueno, generalmente para que nosotros tengamos en cuenta de qué manera, cómo son los pasos para que, cómo, digamos, todo el procedimiento, digamos, judicial que lleva esta ley, ¿verdad? Generalmente, la ley de violencia familiar continúa con hasta el artículo 27,
en el cual sigue hablando de todos los casos al principio orientador para prevenir la revictimización, esto es algo muy importante, prohibiéndose la confrontación o comparecimiento conjunto de la víctima y el agresor. Entonces, me parece que es importante que la podamos leer, que podamos contar con el conocimiento de la ley, porque me parece que es muy oportuna ante distintas situaciones. Hoy podemos decir que han aumentado los casos específicamente a través de este aislamiento preventivo y social que estamos atravesando por la pandemia, por el COVID-19, en los cuales los casos de violencia familiar han aumentado notablemente, ¿sí? Entonces, me parece que es necesaria que todo el personal que trabaja en salud, específicamente nosotros, enfermería, el personal de enfermería, pueda conocerla y pueda tener manejo de lo que la ley trata, ¿verdad? Eh, También habla acá como le estamos comentando, de todo el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el agresor, de lo que tiene que ver la competencia de urgencia en materia de violencia familiar, cómo se comunicarán los hechos, ¿verdad? Todo el procedimiento como continúa. El capítulo 4, el capítulo 5 de las políticas públicas de prevención, esto que nosotros estuvimos hablando acerca de este programa de erradicación de la violencia familiar, ¿verdad? Entonces, habla de una serie de acciones en la cual se van a llevar a cabo y que están generalmente orientadas al cumplimiento eficaz de los objetivos de la presente ley, ¿verdad? También tenemos que decir que el capítulo 6 habla de las disposiciones complementarias, ¿verdad? En la cual el Poder Ejecutivo se reglamenta, se deroga, ¿verdad? Y se comunica al Poder Ejecutivo Provincial. Específicamente, con la presentación, darles, bueno, muchas gracias por la atención recibida y bueno, les dejamos la actividad en el aula virtual para realizar y continuamos desarrollando los contenidos de la unidad. Muchas gracias.